¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando la mente más brillante de su tiempo se atreve a mirar directamente a las profundidades de su propia alma? ¿Qué verdades asombrosas, y quizás aterradoras, podría revelar esa introspección? En el corazón de la psicología analítica, yace una obra que es, en sí misma, una respuesta a estas preguntas, el Libro Rojo de Carl Gustav Jung, también conocido como Liber Novus. Más que un simple libro, es el registro íntimo y caligráfico de las visiones más secretas y aterradoras de Jung, ilustradas por él mismo con una maestría artística que revela una cosmovisión tan arcaica como novedosa. Escrito entre 1914 y 1930, este manuscrito fue el laboratorio viviente donde se gestaron las ideas seminales de toda su obra posterior, convirtiéndose en el fundamento mítico simbólico de su mapa de la psique. Jung lo consideró su obra central, pero su naturaleza inclasificable y su profundo carácter visionario lo mantuvieron inédito por casi un siglo. Temía que su publicación pudiera dañar su reputación como médico y científico, exponiéndolo al mote de místico. Su aparición en 2009 fue un acontecimiento que el New York Times llegó a calificar como el santo grial del inconsciente. La crítica ha intentado asimilarlo a grandes relatos proféticos o míticos del pasado, pero reconoce que expresa la voz de un hombre de nuestro tiempo, un eco de la profundidad que ofrece una nueva comprensión del ser. Las experiencias personales y profundas exploraciones de Carl Gustav Jung tuvieron una influencia fundamental y constituyeron la base para la conceptualización de su obra central, particularmente el Libro Rojo, también conocido como Liber Novus, y, a través de este, en toda su psicología analítica posterior. Aquí se detallan las formas en que sus vivencias personales moldearon su obra. El periodo de crisis y confrontación con el inconsciente, 1913 a 1930, Jung experimentó una intensa agitación mental y una serie de visiones fulgurantes y aterradoras entre 1913 y 1917. Esto comenzó cuando tenía 38 años. Una visión inicial fue la de Europa anegada en sangre, que él interpretó como una premonición de la Primera Guerra Mundial y de la destrucción inminente de su propio mundo interior. Jung mismo estuvo preocupado por esta psicosis o esquizofrenia, términos con un significado diferente en la época. Sin embargo, a diferencia de un brote psicótico típico, Jung logró mantener su actividad diaria y profesional, e incluso indujo y controló activamente estas visiones y alucinaciones. Este periodo, que se extendió hasta 1930, fue denominado por él como su confrontación con lo inconsciente. Jung afirmó que fueron los años más importantes de su vida, donde se decidió todo lo esencial, y que toda su actividad posterior consistió en elaborar lo que irrumpió de lo inconsciente. El proceso de imaginación activa y el registro de sus experiencias. Para abordar estas visiones, Jung desarrolló un método que posteriormente denominaría imaginación activa. Consistía en la suspensión sistemática de la atención crítica para permitir que los contenidos psíquicos aparecieran espontáneamente, y luego interactuar con ellos como si fueran una obra de teatro. Encontró la experiencia tan estimulante y llena de contenido inconsciente que decidió examinarla y provocar su aparición. Registró meticulosamente todo lo que vio y oyó en pequeños cuadernos, libros negros, transfiriendo y elaborando parte de este material en el Libro Rojo, un gran volumen encuadernado en cuero, lleno de coloridos dibujos y escritos detallados. Para Jung, traducir sus emociones en imágenes le trajo tranquilidad interna, evitando ser destrozado por las actividades del inconsciente. En la génesis de sus conceptos psicológicos fundamentales, el Libro Rojo es considerado el libro seminal de la psicología junguiana, la clave para comprender la génesis de su obra posterior. Individuación. El Libro Rojo narra el propio proceso de individuación de Jung, un concepto central de su teoría que describe cómo la personalidad se desarrolla con el tiempo, integrando el yo, la experiencia consciente, y el sí mismo, la personalidad total, incluyendo el inconsciente. Jung creyó haber perdido el contacto con su alma al sacrificarla por la ciencia, y el libro muestra su viaje para recuperarla y comprender su mito personal a través del proceso de formación de símbolos. El sí mismo se convierte en la meta de la individuación y representa la totalidad de la personalidad. Inconsciente colectivo y arquetipos. Las figuras que Jung encontró en su viaje al inframundo y con las que dialogó, como Filemón, Elías, Salomé, el diablo, Abraxas, son, para él, componentes del inconsciente colectivo, un nivel profundo de la mente común a toda la humanidad, una especie de ADN psicológico. Los arquetipos son imágenes primordiales o posibilidades de representación heredadas en la estructura cerebral,
que definen caminos para la actividad de la fantasía y se manifiestan como mitos o ensueños/delirios individuales. Jung entendió que estas intuiciones no eran solo para él, sino una respuesta al Zeitgeist, espíritu de la época, y pertenecían a lo universal. Lo luminoso y el significado espiritual. Jung consideraba que el acercamiento a lo luminoso, lo sagrado y misterioso, era la verdadera terapia y liberaba de la patología. El libro rojo expresa esta vivencia y voz de la profundidad, ofreciendo una nueva comprensión del ser en respuesta a la desorientación contemporánea. Para Jung, la curación es un problema religioso porque solo la fuerza creativa de lo luminoso puede revitalizar el alma y ayudar a encontrar significado. El libro también se enmarca en la tradición de la mística apofática o negativa, que se ocupa de la oscuridad y la aniquilación de la voluntad propia como camino hacia lo divino. La función de los opuestos y el símbolo unificador. El libro aborda cómo los conflictos internos surgen de la oposición entre las tendencias conscientes e inconscientes, y cómo el símbolo unificador es capaz de producir una nueva síntesis y traer la totalidad a la personalidad. Los símbolos, para Jung, son la única vía para comunicar sus visiones, ya que las palabras resultan insuficientes. Estos símbolos albergan polaridades y opuestos, reflejando la complejidad de la psique. Alquimia. Jung mismo señaló que su conocimiento de la alquimia en 1930 lo llevó a dejar de trabajar directamente en el libro rojo, ya que esta tradición le proporcionó la base histórica y hermenéutica que necesitaba para comprender sus experiencias y conectar el gnosticismo con la psicología del inconsciente. La alquimia se convirtió en la clave hermenéutica fundamental de su obra madura a partir de la década de 1930. Propósito y legado. El libro rojo es una autobiografía espiritual y una investigación profunda sobre la personalidad humana y su relación con la sociedad y la religión. Las experiencias plasmadas en él no son meros artificios, sino el resultado de un experimento que contribuyó a su obra teórica y científica como médico. A través de él, Jung recuperó su alma y construyó una psicología. Su obra posterior se puede ver como una amplificación extendida de los contenidos del libro rojo y un intento de traducirlos a una forma aceptable para la perspectiva contemporánea, clarificando así los aspectos más difíciles de su obra completa. En resumen, las experiencias personales de Jung, documentadas y elaboradas en el libro rojo a través del método de la imaginación activa, no solo fueron un proceso de autocuración y exploración de su propia psique, sino que se convirtieron en el laboratorio viviente a partir del cual formuló y desarrolló los pilares de su influyente escuela de pensamiento psicológico moderno. Ahora, adentrémonos en los recovecos de esta profunda exploración. ¿Cómo influyen las experiencias y exploraciones de Jung? El periodo de 1913 a 1930, que Jung denominó su confrontación con lo inconsciente, fue el más importante de su vida, el tiempo en que se decidió todo lo esencial y de donde se derivó toda su actividad posterior. Fue una etapa de intensa agitación mental, atormentado por visiones y voces inexplicables que, en su momento, le hicieron temer una psicosis o esquizofrenia. Sin embargo, a diferencia de un brote psicótico común, Jung logró mantener su vida diaria y profesional, e incluso indujo y controló activamente estas experiencias, convirtiéndolas en la prima materia de su obra. Esta autoexploración fue un experimento personal voluntario, un viaje hacia el autodescubrimiento que se inició tras su ruptura intelectual y personal con Sigmund Freud en 1913. Al sumergirse en este descenso al infierno, Jung buscaba recuperar su alma, que sentía haber sacrificado por la ciencia, y así dar forma a su mito personal. ¿Qué es el proceso de individuación? El proceso de individuación es el pilar central de la psicología analítica de Jung. Se refiere al desarrollo de la personalidad a lo largo del tiempo, un camino por el cual un individuo se convierte en un ser distinto de lo colectivo, desarrollando su propia y única individualidad. Implica la integración del yo, la conciencia, con el sí mismo, la totalidad de la personalidad, incluyendo el inconsciente, siendo el sí mismo la meta ideal de este proceso. Esta integración unifica lo consciente y lo inconsciente, reconciliando los opuestos y viendo los conflictos internos como un medio para alcanzar un nivel superior de unidad. La individuación es un patrón universal de desarrollo psicológico que se extiende a lo largo de toda la vida, especialmente relevante en la segunda mitad. No es un camino lineal, sino errante, dinámico y que a menudo exige sufrimiento. ¿Qué es la imagen de la sombra? La sombra es un arquetipo fundamental del inconsciente colectivo, la cara inferior de la personalidad. Se compone de los aspectos desagradables,
primitivos, infantiles e inmorales que el individuo rechaza o mantiene ocultos de su propia conciencia. La confrontación con la sombra puede generar perturbación, horror, miedo y asco. Se manifiesta simbólicamente en sueños, fantasías, mitos y visiones, pudiendo tomar formas como el asesino del héroe Sigfrido, la serpiente, el diablo, la bestia o el dragón. En el Libro Rojo, la escena del asesinato de Sigfrido por la espalda es una encarnación de la sombra primitiva de Jung, simbolizando la necesidad de transformación. La sombra también se asocia con la oscuridad, el sinsentido, el terror y la locura. A pesar de su naturaleza inferior y autónoma, su reconocimiento y aceptación son cruciales para el proceso de individuación y el desarrollo de la personalidad, y tiene un aspecto creativo y transformador. La psique a menudo lidia con la sombra mediante la proyección, atribuyendo sus contenidos inaceptables a otros. Explora la alquimia entre el gnosticismo y la psicología del inconsciente. El encuentro de Jung con la alquimia fue decisivo y le proporcionó la base histórica que le había faltado para su teoría. Percibió que la alquimia representaba el vínculo histórico entre el gnosticismo y la moderna psicología del inconsciente, cerrando una brecha en la tradición que parecía cortada. Para Jung, los alquimistas, al meditar sobre sus textos y trabajar en sus laboratorios, estaban en realidad practicando una forma de imaginación activa. El simbolismo de los textos alquímicos correspondía directamente con el proceso de individuación que él y sus pacientes experimentaban. Las etapas del proceso alquímico se convirtieron en el paralelo psicológico del proceso de individuación, entendido como la integración de los contenidos inconscientes para lograr la conciencia del sí mismo. El mandala, por ejemplo, es un punto fuerte de unión entre la alquimia y la psicología del inconsciente, simbolizando la totalidad. Fue al comprender la alquimia que Jung se dio cuenta de que tenía las herramientas para interpretar sus visiones, y por eso, alrededor de 1930, dejó de trabajar directamente en el Libro Rojo. La alquimia se convirtió en la clave hermenéutica fundamental de su obra madura a partir de esa década. Explorando la psicosis o esquizofrenia. Carl Jung, el fundador de la psicología analítica, experimentó lo que hoy podría calificarse como una forma de psicosis o esquizofrenia cuando tenía 38 años. Fue atormentado por visiones y voces inexplicables, y el propio Jung se refirió a este periodo utilizando estos términos, aunque reconoció que no fue un brote psicótico completo, ya que mantuvo su actividad diaria. Él concibió esta experiencia como un experimento o una confrontación voluntaria y controlada con lo inconsciente. La biógrafa Barbara Hanna comparó su experiencia con el encuentro de Menelao con Proteo en la Odisea, donde Jung no permitía que las figuras desaparecieran hasta que le revelaran su significado. De estas visiones, Jung derivó sus principales aportaciones a la psicología, demostrando cómo supo utilizar tales experiencias en su propio provecho y en beneficio de la ciencia, creando una obra tan impresionante como el Libro Rojo. El Liber Secundus del Libro Rojo se centra explícitamente en los temas del mal y la locura, con escenarios como el infierno y el manicomio. Los psiquiatras y analistas han debatido la naturaleza exacta de la crisis de Jung, desde una experiencia de duelo hasta un episodio psicótico. Jung mismo, en sus memorias, dice que temía caer en una psicosis. ¿Cómo se forma la personalidad y la teoría de la individuación? La teoría de Jung postula que la personalidad se forma a través de un proceso de desarrollo continuo que busca la totalidad. En este camino, el yo, la parte consciente de la personalidad, se relaciona y se integra con el sí mismo, que representa la totalidad de la psique, incluyendo sus aspectos conscientes e inconscientes. La individuación es precisamente este proceso de formación y particularización de un ser individual, que se distingue de la psicología colectiva y desarrolla su singularidad. Implica la diferenciación del individuo de lo divino y de la sociedad, pero no como un aislamiento, sino como la asunción de una alta responsabilidad para labrar el propio camino. La integración de los opuestos, como el lado consciente y el inconsciente, incluida la sombra, es fundamental para alcanzar la plenitud de la personalidad. ¿Cuál es la relación entre la noción de individuación y la ética? La individuación, según Jung, no es un proceso individualista, sino profundamente individual y con un alto grado de compromiso social. Implica el desarrollo de una nueva ética que rompe con las prescripciones colectivas. Jung utiliza la figura de Cristo como el prototipo del ser individuado, no como un modelo a imitar ciegamente, sino como aquel que se desligó de los valores de su comunidad para fundar nuevos. Así, la individuación es una cristificación de cada individuo, que implica labrar su propio camino y asumir su responsabilidad única.
El proceso exige confrontar el mal y el conflicto de deberes, Pflichtenkollision, lo que impulsa al individuo a trascender las normativas colectivas y encontrar su propia verdad interior. ¿Reside la psicología junguiana en el proceso de formación de símbolos? Para Jung, la esencia de la psicología junguiana reside en el proceso de formación de símbolos. Él mismo afirmó que comprender este proceso es lo que diferencia a quien realmente entiende su obra. Los símbolos son cruciales porque son el lenguaje a través del cual el inconsciente se comunica, siendo las palabras a menudo insuficientes para expresar estas experiencias. Un símbolo unificador es capaz de producir una nueva síntesis y traer totalidad a la personalidad, reconciliando tendencias opuestas dentro de la psique. El libro rojo es el propio experimento de Jung para reconectarse con su alma y desentrañar su mito personal mediante este proceso. La psique inconsciente, según Jung, busca renovar creativamente los símbolos, ya sean antiguos o nuevos, para revitalizar el alma y encontrar significado, haciendo de la curación un problema religioso en el sentido de conexión con lo luminoso. ¿Cuáles fueron las visiones que sentaron las bases de sus teorías? Las visiones de Jung entre 1913 y 1917 son consideradas el culmen y la explicación de toda su obra posterior. Una de las visiones iniciales y más impactantes fue la de Europa anegada en sangre, que interpretó como una premonición de la Primera Guerra Mundial y de la destrucción inminente de su mundo interior. Entre las figuras recurrentes que emergen de su inconsciente y que se vuelven componentes del inconsciente colectivo, se encuentran Filemón, su guía espiritual o viejo sabio, a quien Jung consideraba el autor de la parte más profética del Libro Rojo. También aparecen Elías y Salomé, identificada como una figura del ánima, acompañados por una gran serpiente negra. Otra visión crucial, ligada a la sombra, es el asesinato del héroe Sigfrido por la espalda, que simboliza la necesidad de transformación y el nacimiento de un nuevo Dios. Estas experiencias visionarias, registradas y elaboradas en el Libro Rojo, fueron la materia originaria para toda su vida de trabajo y la base de su psicología. Explorando la oscuridad o negatividad. La exploración de la oscuridad o negatividad es un tema recurrente y esencial en el Libro Rojo. Jung se sumerge en el espíritu de la profundidad, que representa el contrasentido, lo irracional, lo oculto y lo eterno, en oposición al espíritu de este tiempo, lo racional, cotidiano, utilitario. Este descenso a las profundidades del alma es a menudo experimentado como un descenso al infierno, enfrentando el terror y la locura. La sombra misma es una imagen profundamente ligada a la oscuridad. El Libro Rojo se enmarca en la tradición de la mística apofática o negativa, que se ocupa del vaciamiento del yo y la aniquilación de la voluntad propia para acceder a lo divino. En el Liber Secundus, la sombra está ligada principalmente a los temas del mal y la locura, y el paisaje interior a menudo se describe con un tono oscuro, neblinoso, generando sentimientos de horror y confusión. Jung reconoce que el sinsentido es indispensable para alcanzar el suprasentido, la conjunción de los opuestos que conduce a la totalidad. Exploremos los viajes psicodélicos, la psique humana y la psicología analítica de Carl Jung. Aunque los textos no mencionan directamente viajes psicodélicos en el sentido moderno de sustancias, en una conferencia, Lisímaco Henao, sobre el Libro Rojo y los viajes psicodélicos se establece un paralelo implícito. Jung concibió su propia confrontación con lo inconsciente como un estado regresivo hacia el polo primitivo de la psique, un viaje interior al núcleo generador de imágenes que llamamos el inconsciente colectivo. En este sentido, Jung sugiere que todo ser humano que experimenta un viaje interior, viajará al mismo sitio. En este contexto, la psicología analítica de Jung ofrece herramientas como la imaginación activa y el conocimiento de los arquetipos para transitar estos viajes de manera consciente. Jung mismo desarrolló la imaginación activa para ayudar a sus pacientes a replicar su propia experiencia de contacto con el inconsciente. Advirtió sobre los riesgos de estas exploraciones, especialmente para personas con tendencias psicóticas, comparándolo con dar azúcar a un diabético, enfatizando la necesidad de una actitud activa y un ego firme para no ser juguete del inconsciente. La psique humana, para Jung, no es puramente racional. La energía psíquica o libido no se limita a lo sexual, sino que es una dinamis, potencia y poder, que impulsa el crecimiento, el movimiento y la creatividad, y los arquetipos son los transformadores de esta energía en imágenes. Para Jung, la curación es un problema religioso porque solo lo luminoso, profunda emoción espiritual o religiosa, puede revitalizar el alma y dar significado, un aspecto inherente a la matriz del inconsciente. Comparando la noción de imagen en Carl Gustav Jung y Avi Warburg.
Tanto Carl Gustav Jung como Avi Warburg compartían una profunda fascinación por el mundo de las imágenes. Para Jung, la imagen es la forma natural de expresión del alma humana, mientras que para Warburg, la imagen estaba ligada a la supervivencia, Nachleben, de formas culturales. Ambas obras, El libro rojo y El ritual de la serpiente, están vinculadas a momentos de crisis personal y a la búsqueda de curación a través de la introspección. Ambos autores se interesaron en las actitudes emocionales básicas en la cultura humana y las huellas de memoria, engramas. Aunque Jung conoció la obra de Simon, quien teorizó sobre engramas, encontró sus explicaciones demasiado causales, por lo que introdujo el concepto de inconsciente colectivo, un sustrato común compuesto por símbolos primitivos que se remontan a tiempos inmemoriales y son imágenes primordiales o arquetipos. Los arquetipos son estructuras que producen modos remotos de ver, explicando la repetición de leyendas idénticas en diferentes culturas. El símbolo, para ambos, tiene una concepción metafísica que permite acceder a lo invisible a través de lo visible. La serpiente es una figura protagónica en ambas obras, simbolizando la polaridad, el poder destructivo y salvador, y la coexistencia de opuestos. Jung, sin embargo, enfatiza la experiencia interior profunda y la necesidad de vivir el propio proceso individual en lugar de imitar, diciendo, este juego, drama, que vi es mi juego, no vuestro juego. La imagen, para ambos, alberga opuestos y conduce a la inestabilidad y complejidad. ¿Cómo interpretaron los sueños Freud y Jung? La relación entre Freud y Jung, que duró aproximadamente 5 años, culminó en una disputa intelectual sobre la interpretación de los sueños y la naturaleza de la libido. Freud sostenía que el sueño era una fachada que ocultaba un significado ya conocido, maliciosamente retirado de la conciencia, generalmente ligado a deseos sexuales reprimidos. Por otro lado, Jung disentía radicalmente. Para él, los sueños son parte de la naturaleza que no buscan engañar, sino expresar algo de la mejor forma posible. Jung amplió el concepto de la libido de Freud, considerándola una energía psíquica general no restringida solo a lo sexual, manifestándose también en la creatividad, espiritualidad y búsqueda de significado. Lo más distintivo de Jung fue su introducción del concepto de inconsciente colectivo, un nivel más profundo de la psique compartido por todos los seres humanos, compuesto por arquetipos y símbolos universales que no derivan de la experiencia personal, sino que son inherentes a la humanidad, como un ADN psíquico comunitario. Su distanciamiento de Freud se consolidó con la publicación de Símbolos de Transformación en 1913, donde presentó estas ideas. Jung consideraba que el método de Freud era analítico reductivo y causal, mientras que el suyo era constructivo y simbólico, buscando el significado vivo y el propósito, finalista, de los fenómenos psíquicos. Explorando el simbolismo del mandala. El mandala ocupa un lugar central y fundamental en la obra de Carl Gustav Jung, siendo el motivo y la explicación de toda su obra posterior. Jung experimentó personalmente la creación de mandalas, pintando una serie de 18 de ellos en el libro rojo como producto de su imaginación activa. Para Jung, el mandala es un símbolo de la transformación individual y colectiva, una guía hacia el centro. Representa una zona intermedia que se convierte en la síntesis de opuestos como interno-externo, consciente-inconsciente, femenino-masculino, individual-colectivo. Es el símbolo unificador de las polaridades en la función trascendente. Además de ser instrumentos de meditación que concentran las facultades en una actitud meditativa, los mandalas actúan como un círculo delimitador entre el interior y el exterior adverso. Las mandalas individuales de Jung, así como las de sus pacientes, muestran una gran similitud con los mandalas indo-tibetanos. El mandala también es concebido como un arquetipo del sí mismo, el cual promueve el proceso de individuación, encarnando, expresando y produciendo la transformación. Jung descubrió en la alquimia que el mandala era un fuerte punto de unión entre la alquimia y la psicología del inconsciente, al ser un símbolo de totalidad en ambos paradigmas. La psique misma es considerada mandálica en su proceso de recreación y circunvalación. Explorando la imaginación activa como un método de introspección. La imaginación activa es un método desarrollado por Carl Gustav Jung durante su confrontación con lo inconsciente, 1913 a 1930, y es la herramienta clínica fundamental que puso en práctica para la elaboración del Libro Rojo. Consiste en permitir que imágenes del inconsciente surjan espontáneamente en la conciencia, manteniendo una actitud de observación consciente, posteriormente, entablar un diálogo espontáneo con estos personajes o imágenes como si fueran personas reales. El propósito es alcanzar un acuerdo con lo inconsciente,
lo que Jung describe como una suspensión de la atención crítica para favorecer la emergencia de fantasías y símbolos. Requiere un yo firme e íntegro y un profundo compromiso. Jung mismo la usó para interactuar con figuras como Filemón, Elías y Salomé. La imaginación activa es vista como un proceso de formación de símbolos, donde las fantasías son insumos para generar nuevas síntesis. Jung descubrió que traducir sus emociones en imágenes le traía tranquilidad interna, evitando ser quebrado por las actividades del inconsciente. Jung aconsejaba a sus pacientes, y a cualquier persona, construir su propio libro rojo, es decir, registrar y dibujar sus sueños y fantasías para integrarlos a su personalidad, considerándolo como un libro sagrado personal para la renovación del espíritu. Jung advirtió que no es un mero juego fantasioso, sino una entrega del yo al reino de las imágenes, vivido de manera corporal y emocional. También alertó sobre los peligros de estas fuerzas poderosas, especialmente para personas con tendencias psicóticas. La imaginación activa no solo es un método, sino también un punto de llegada que promueve la comprensión del inconsciente y produce un cambio de actitud hacia un centro no egoico. Es, en esencia, un ejercicio de autoanálisis sintético que Jung aplicó para comprender sus propias visiones. El libro rojo mismo puede ser considerado el primer objeto de arte terapia en la historia de la psicología. ¿Cuál es la conexión entre el libro rojo de Carl Jung y los arcanos del tarot? El libro rojo es el resultado de la autoexploración de Jung y su confrontación con las imágenes del inconsciente. La travesía heroica de transformación que Jung documenta en el libro rojo encuentra paralelismos en diversas tradiciones filosóficas y lenguajes simbólicos, como la alquimia, la cábala, el primer Ching y los arcanos del tarot. Jung se refirió a los arcanos del tarot como imágenes psicológicas, símbolos con los que se juega. Él los consideraba ideas arquetípicas que, aunque diferenciadas, se mezclan con el flujo del inconsciente, lo que los hace aplicables a un método intuitivo para comprender el flujo de la vida. Ejemplos específicos de arcanos, como el ermitaño, arcano 9, aluden a momentos del viaje del héroe, como el encuentro con el viejo sabio que brinda luz y esperanza en etapas de desconcierto, invitando a la introversión y la reflexión para identificar la propia vocación. Las imágenes del tarot integran influencias de la tradición medieval europea, el misticismo egipcio, la cábala judía y la filosofía hermética. Así, hemos recorrido un sendero a través del vasto universo interior de Carl Gustav Jung, desvelando las profundidades de su libro rojo como un mapa del alma y la génesis de su psicología. Hemos visto cómo sus experiencias personales, calificadas por algunos como una forma de psicosis controlada, fueron la prima materia para el desarrollo del proceso de individuación, ese camino único hacia la totalidad del ser. La sombra, ese aspecto inferior y a menudo rechazado de nuestra personalidad, es una figura central en este viaje, cuya integración es vital para alcanzar el suprasentido. La alquimia se revela como el puente histórico y hermenéutico que conecta el gnosticismo con la psicología del inconsciente, ofreciendo un marco para comprender la transformación psíquica. La psicología junguiana reside esencialmente en el proceso de formación de símbolos, donde las visiones y fantasías, como el asesinato de Sigfrido o las figuras de Filemón y Salomé, se convierten en arquetipos universales que nos guían. La imaginación activa emerge como el método por excelencia para interactuar con estas profundidades, un diálogo consciente con lo inconsciente que Jung mismo practicó meticulosamente en su obra. Hemos comprendido que la individuación no es un camino egoísta, sino un imperativo ético que exige la confrontación con el mal y la responsabilidad de forjar una nueva ética. La oscuridad no es solo un estado, sino un elemento creativo que, una vez integrado, revela nuevas posibilidades. Las mandalas y los arcanos del tarot son testimonios de la universalidad de este proceso, símbolos que unen opuestos y nos invitan a comprender el flujo de la vida. Finalmente, la diferencia clave con la interpretación de los sueños de Freud radica en la comprensión del inconsciente. Para Jung, no es una fachada engañosa, sino una expresión profunda y natural de nuestra psique. Las preguntas iniciales encuentran, entonces, su resonancia. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando la mente más brillante de su tiempo se atreve a mirar directamente a las profundidades de su propia alma? Cuando la mente más brillante de su tiempo, Jung, se atrevió a mirar las profundidades de su propia alma, descubrió que este viaje era la época más importante de su vida, donde se decidió todo lo esencial para su obra y su ser. Fue un acto de valentía y compromiso consigo mismo, que no solo transformó su vida, sino que dio origen a una nueva comprensión de la psique humana.
¿Qué verdades asombrosas, y quizás aterradoras, podría revelar esa introspección? Y las verdades asombrosas y aterradoras que reveló esa introspección fueron que la psique contiene un inconsciente colectivo de arquetipos y fuerzas autónomas que, si no son integradas, pueden llevar a la autodivisión o la patología. Pero también, que en esa profundidad reside la fuente de nuestra totalidad, creatividad y significado. Jung nos enseñó que al confrontar nuestra propia sombra y abrazar lo luminoso, podemos recuperar nuestra alma y encontrar una dirección profunda en nuestra existencia, convirtiéndonos en creadores de nuestra realidad y de la imagen del Dios venidero en nuestro interior.